Sociedad de Ginecología Médica, abordaje médico. Apaguemos micrófono, por favor. Lo pongo en altavoz, acá en el teléfono.
Bueno, bienvenidos, buenas noches desde acá de la ciudad de Barranquilla. En nombre y representación de la Junta Directiva de Asoga, queremos darle la bienvenida a este importante espacio que habla y trata sobre todo lo que tiene que ver con evaluar el talento local de cada una de las filiales. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el estado del arte. Es una actividad que es programada por FECOLSOC, por su junta directiva, en cabeza del doctor Nelson Aguilar y el coordinador académico, el doctor Jimmy Castañeda, quien de cierta manera pues han apoyado mucho este tipo de actividades y creo que es un excelente espacio para integrarnos como filiales. Entonces quiero darle primero las palabras y la bienvenida al doctor Nelson Aguilar, quien ha tenido unos problemas técnicos para ingresar, pero creo que ya puede conversar, creo que puede ya intervenir. Por acá le escuchan, doctor. Bueno, debido a las dificultades técnicas no puedo entrar directamente a la plataforma, pero primero que todo felicitar a la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Atlántico por la excelente programación académica que se ha presentado y seguramente va a ser absolutamente exitosa. Es una propuesta del Comité de Educación el intervenir junto con las filiales desde el punto de vista académico para poder, como decía Jason, potencializar los talentos locales, y desde la federación, desde la nueva junta directiva, pues con el eslogan de FECOLSOC para todos, pues queremos que todos participen dentro de las diferentes actividades y eso buscaremos. Entonces, ya para darle la bienvenida, doctor Jason, bien pueda, continúe con la parte académica. Muchas gracias, doctor Nelson. Bueno, quien coordinará esta actividad será el doctor Arturo Montaño. El doctor Arturo Montaño es perinatólogo, pero adicionalmente es coordinador científico de la junta directiva actual de Asoga y es el encargado de hacer toda la coordinación del evento del día de hoy. Va a presentar los conferencistas y los panelistas que tenemos el día de hoy, control de tiempo y al final el debate sobre todas las preguntas que nos van a dejar colgadas acá en el chat. Entonces, adelante, doctor Arturo. Gracias, doctor Jason. Buenas noches. Para nosotros como Asoga y FECOLSOC es un placer tenerlos a todos ustedes aquí presentes en este webinar denominado y titulado Estado del arte de embarazo ectópico para el abordaje médico o quirúrgico en sus diferentes variedades. Tendremos la participación de 3 excelentes conferencistas de la región. Inicialmente el doctor Mauricio Gómez Bosa, seguidamente el doctor Isaac Vargas y tercero la doctora Paola Arroyo. Nuestros 3 conferencistas irán indagando en los temas que desarrollaremos sobre embarazo ectópico. Mencionaremos que en el chat del webinar se irán instalando las preguntas de todos los participantes. Preguntas que serán resueltas al final de las 3 presentaciones en el espacio de discusión. Y cada ponente tendrá un tiempo aproximado de unos 20 minutos para su tiempo de ponencia. Nuestra primera presentación, denominada Embarazo de localización incierta, estará a cargo de nuestro compañero doctor Mauricio Gómez Bosa, especialista en medicina materno-fetal y epidemiología, coordinador médico de Mater, la unidad materno-fetal en Barranquilla, parte del staff de medicina materno-fetal de la Clínica Iberoamérica,
docente de posgrado de la Universidad Libre de Barranquilla y obviamente perteneciente a FECOLSOP y a nuestra sociedad de ASOE en el Atlántico. Doctor Mauricio Gómez, bienvenido, el auditorio es suyo. Gracias, Arturo, por la presentación. Gracias a todas las personas que se conectan a esta hora, a la asociación por la invitación a participar y a FECOLSOP, sin duda, por el apoyo a las regionales en esta nueva era. Le agradezco si me confirman, si me están oyendo y están viendo mis diapositivas adecuadamente. Perfecto, doctor Mauricio. Se escucha bien y se ven las diapositivas. Ok. Bueno, cuando vamos a hablar del estado del arte del embarazo ectópico, y Arturo me dice, bueno, hablemos del diagnóstico y hablemos del embarazo de localización incierta. Básicamente, cuando hablamos de localización incierta, hablamos del diagnóstico temprano o de lo más temprano que podemos hacer hoy con relación al embarazo ectópico. Y cuando uno habla del embarazo ectópico, a mí siempre se me viene en la cabeza este libro, y es que desde el primer renglón tú sabes cómo va a terminar. Y eso pasa con el embarazo ectópico. Y espero que hoy todos sepamos que todo embarazo temprano puede terminar en esto, puede terminar en una crónica, en una muerte anunciada, si no tomamos las acciones pertinentes. ¿Ok? Es muy importante, digamos, que todo empieza con la sospecha. ¿Y en quién debo sospechar yo un embarazo ectópico? En toda paciente que tengo una prueba de embarazo positiva, sea en orina, sea en sangre, y que adicionalmente no veo un embarazo intrauterino. Si yo no veo un embarazo intrauterino con una prueba positiva, tengo que buscar si hay un embarazo ectópico o si hay signos de embarazo ectópico. Dentro de los signos de embarazo ectópico podemos hablar de los signos probables, que es esa típica masa anexial extraovárica, que es heterogénea. En algunos casos puedo ver adicionalmente líquido libre en la cavidad abdominal, sobre todo en el fondo de saco posterior, y algunas pacientes pueden presentar sangrado o dolor abdominal, y ojalá esa fuera la mayoría de las pacientes en las que yo, al ver que tienen síntomas o sin síntomas, veo claramente algunos signos ecográficos. Los signos más descritos son estos, que es la masa heterogénea. Ojo, recuerden, una masa paranexial heterogénea, no es un quiste simple. Si podemos ver, aquí está el ovario, aquí está la masa paraovárica en una paciente que tiene una beta positiva y que no ve embarazo intrauterino, puede ser un probable embarazo ectópico. El signo del Beagle, que también es muy importante tenerlo en cuenta, está descrito ya en algunas reconstrucciones 3D, lo podemos ver. El Doppler, siempre hemos oído hablar de la utilidad del Doppler, pero resulta que el Doppler no siempre se ve muy fácil saberlo, y por ejemplo, en manos sin experiencia o por ejemplo con una sola foto, es muy difícil diferenciar por el Doppler cuál es el cuerpo lúteo y cuál es el ectópico aquí. Entonces resulta que tenemos que utilizar, uno, un poco de experticia, dos, la suspicacia, y sin duda saber que los signos ecográficos siguen siendo principalmente las masas heterogéneas paraováricas. ¿Ok? Otra cosa importante es tener en cuenta las características, por ejemplo, diferenciar un cuerpo lúteo que siempre está en el ovario y tiene una ecogenicidad similar al ovario de una masa paraovárica. Otros signos importantes es la ecogenicidad. Aquí podemos ver el halo que hace el corión alrededor de este saco gestacional. Compárenlo como su ecogenicidad es mayor cuando lo comparo con la ecogenicidad del cuerpo lúteo. Todos sabemos que hay algunos signos, por ejemplo, hacer el movimiento con el transductor y tratar de mover el ovario. Vemos como el cuerpo lúteo se va a mover en conjunto con el ovario, mientras que la masa paraovárica no. Y definitivamente, por ejemplo, cuando ya yo veo en mi masa paraovárica, en este caso, digamos que la imagen no se ve bien, pero aquí lo que estamos mostrando es una vesícula vitelina. Cuando ya yo veo vesícula vitelina o veo
un embrión con embriocardia, pues ya estaría hablando de un embarazo ectópico confirmado. Recuerden, básicamente estoy hablando de las ubicaciones más frecuentes. Pudiéramos hablar de todas las ubicaciones de los embarazos ectópicos, pero nos demoraríamos y nos saldríamos del objetivo principal de esta charla. Volviendo al punto, lo más importante es lo sospecho. ¿Y cuándo lo sospecho? Cuando tengo una paciente con prueba de embarazo positiva y un útero vacío, es decir, una ecografía negativa. A eso históricamente le hemos dicho diferentes nombres. En algunos casos lo describíamos como un embarazo temprano, otros los decíamos, no, tranquila, que es un embarazo incipiente. En algunas descripciones decían, no se visualiza un embarazo mayor de 4.5 semanas. Y este tipo de mensajes o de información casi que invita como a decir, oye, es normal, no podemos hacer nada, todo tranquilo, vente. Y muchas veces le decíamos a esta señora que llega con un embarazo temprano, vete para tu casa y vuelve en 2 semanas o en 3 semanas, y no hacíamos nada más. Pero resulta que hoy deberíamos hablar de un término que es el embarazo de localización desconocida, o algunos de su traducción en inglés también dicen embarazo de localización incierta. Y les voy a decir por qué. Porque detrás de un embarazo de localización desconocida, que ocurre en el 10 al 20% de todos los embarazos, se esconden un par de eventos, que es el embarazo ectópico, francamente ectópico, o el PUL persistente, o el embarazo de localización desconocida persistente, que para efectos prácticos es un ectópico que no logro ver su ubicación y que probablemente estos dos van a ser susceptibles de manejo. Entonces, ¿por qué es importante hablar de embarazo de localización desconocida y decir embarazo de localización desconocida? Porque yo sé que hasta un 16% de las pacientes que tienen un embarazo de localización desconocida pueden requerir una intervención, y que el 12% de ellas pueden tener un embarazo ectópico en el cual el manejo es muy importante. Entonces, si hemos hablado históricamente de que la ecografía es muy importante, y aquí no estoy viendo nada en la ecografía, ¿qué herramientas me quedan o con qué herramientas puedo trabajar? Bueno, yo le quiero decir que lo primero es que usted lo sospeche. Segundo, que haga algo, y ese algo principalmente es que usted se concentre en el seguimiento y en el control estricto de esta paciente. ¿Qué herramientas tiene? A mi punto de vista, la herramienta clave es el seguimiento de la beta-HCG cuantitativa. Algunos han propuesto el uso de la progesterona. Sin embargo, la progesterona no nos permite definir la ubicación del embarazo, que es lo que más nos interesa. Nos habla mucho de viabilidad. En algunos casos nos puede ser útil para definir viabilidad, pero no nos permite descartar un embarazo ectópico. Por eso, en algunos sitios, sobre todo en el manejo de urgencias, no es tan útil y no está incluida de manera rutinaria en el manejo del embarazo de localización desconocida, sin contar con que en algunos sitios, por ejemplo, no está disponible un resultado rápido y oportuno de la progesterona, a diferencia de la beta-HCG cuantitativa, que tiene un resultado rápido. Para hablar del embarazo temprano y de la beta-HCG cuantitativa, es muy importante tener en cuenta los niveles discriminatorios. Se han descrito muchos rangos en general. Hoy en la literatura sabemos que por encima de 1500 pudiéramos ver el 80% de los casos de las pacientes ya ver un saco gestacional, y con betas por encima de 2000 yo voy a ver el 91% de sacos gestacionales en las pacientes, y por encima de 3500 puedo alcanzar el 95%, algunos dicen que el 99% de las pacientes. Entonces, el mensaje es, usted tiene que estar muy atento a estas pacientes con beta positiva y eco negativa, y mucho más si su beta está por encima de los 2000 o 3000, donde casi siempre debería haber un saco gestacional intrauterino. La primera alerta es esa: tengo una beta que está por encima de los rangos discriminatorios y no veo nada dentro del útero. Mi obligación es pensar que esa paciente puede tener un ectópico. Para hablar de los rangos, definitivamente,
con betas por encima de 3.500 en el 99% de los casos, dice este estudio que hicieron un seguimiento en 366 pacientes, y vieron que en el 99% con betas por encima de 3.500 ya veían saco gestacional, y con betas por encima de 2.300 en el 95% de los sacos. Hablamos de saco gestacional específicamente porque estamos hablando de descartar un embarazo ectópico. Entonces, concentrémonos en la presencia del saco intrauterino con estos niveles de beta. Entonces, lo primero es encienda la alerta. Segundo, agrego el ultrasonido a mi paciente. Ya veo que tiene un nivel discriminatorio, busco el embarazo ectópico. Resulta que la combinación de beta en niveles discriminatorios más ultrasonido alcanza unos buenos niveles de sensibilidad y especificidad para el ectópico. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100%. Y es que está claro, como lo hemos venido diciendo, que una beta por encima de 2000 con un útero vacío es poco probable que ese embarazo curse bien. Y estos estudios dicen que, por ejemplo, una beta entre 2000 y 3000 con eco negativa, la probabilidad de un embarazo viable es del 2%. Y una beta de más de 3000 sin hallazgos ecográficos de embarazo intrauterino, la probabilidad de un embarazo viable es del 0.5%. Entonces, mi obligación es descartar algo que esté pasando. Cosas importantes, recuerden la famosa imagen del pseudosaco, en aquellos en el que vemos definitivamente que es una colección de líquido en la línea endometrial, que en algunos casos puede tener ecogenicidad a los lados, pero que corresponde al endometrio. Es uno de los signos también que nos permiten descartar. Aquí, qué pena, no me corrió el video, pero básicamente era para mostrarle el signo de la implantación intradecidual de un embarazo de curso normal. ¿Qué otras herramientas tengo? Tengo a mi paciente, le hice la beta, estoy en rangos discriminatorios, tengo una ecografía negativa. ¿Cómo puedo predecir si mi embarazo va bien o no? Pues básicamente con un seguimiento de beta HCG cuantitativa. ¿En cuánto tiempo? En 48 horas. ¿Y qué debo hacer? Históricamente nos dijeron que la beta se duplicaba en 48 horas. Ya hemos visto que no es así. Y básicamente se han propuesto diferentes cortes. Hoy en día el corte más aceptado es alrededor del 53%. La manera más fácil de sacarlo es haciendo el ratio de beta, en el cual usted toma el valor de las 48 horas y lo divide sobre el valor inicial, y eso le permite saber la progresión. Cuando el ratio de beta o el índice de beta es mayor de 1.53, este aumento fue por encima del 53%. Algunos autores dicen que en pacientes asintomáticas, estables hemodinámicamente, un incremento del 35% puede ser adecuado, sobre todo con betas por encima de 2500, y esa es otra alerta. Si su paciente está estable hemodinámicamente, no tiene sangrado, no tiene dolor, esperar y hacer un seguimiento de beta puede ser adecuado y evita intervenciones innecesarias que puedan poner en riesgo embarazos que son de curso normal. Entonces, la calma, la prudencia, el seguimiento estricto con la beta. En ausencia de síntomas, ese punto conservador puede evitar intervenciones innecesarias. Hay algunos autores que dicen que con betas por debajo de 1500 el aumento debería ser por encima del 50%, entre 1500 y 3000 con aumentos por encima del 45%, es decir, un ratio de 1.45, y que por encima de 3000 un ratio de 1.35 podría ser adecuado. Entonces, es importante, esto es una herramienta muy sencilla que nos permite guiarnos y establecer un algoritmo diagnóstico. Si bien decimos que el aumento con el ratio de beta de 1.53 nos habla de un embarazo que va hacia intrauterino, el descenso de la beta, es decir, un ratio de 0.87 o un descenso del 13%, nos habla de una alta probabilidad de un embarazo fallido,
con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%. Entonces, en el grupo que desciende y en el grupo que aumenta bien, usted puede decir, señora, mire, el bebé va avanzando bien, veámonos y hagamos un seguimiento en 4 días, una ecografía en 4 días. El que bajó, señora, definitivamente va descendiendo, le vamos a hacer una beta en las siguientes 48 horas o según lo establezca su protocolo, porque probablemente estamos en un embarazo fallido. Mucha alerta con esas pacientes entre las que el ratio de beta les da entre 0,87 y 1,53 o 0,87 y 1,35. ¿Por qué? Porque en este grupo de pacientes es donde está el PUL persistente y el embarazo ectópico franco. ¿Cuál es la sensibilidad del ratio de beta para detectar un ectópico? Una sensibilidad entre el 74 al 100%, con una especificidad que va entre el 30 al 97%. La progesterona, ya habíamos dicho que no nos permite excluir el ectópico. Sabemos que cuando pedimos una progesterona y está baja por debajo de los 5 nanogramos por mililitro, lo más probable es que sea una pérdida gestacional y podemos hablar de un PUL fallido con un valor predictivo positivo del 98%. Para progesteronas entre 10 y 20 y por debajo de 25 no está muy claro el papel, por tanto, quizás en la cotidianidad no es tan fácil utilizarla o no supera la facilidad del ratio de beta, que es una medida fácil de obtener, fácil de hacer y sobre todo que nos permite tomar decisiones en urgencias. Con betas por encima de 20, con progesteronas por encima de 20, lo más probable es que se trate de un embarazo intrauterino de curso normal. Hay algunos modelos matemáticos con regresión logística que han propuesto el uso del ratio de beta sumándole algunos factores de riesgo. Yo creo que es completamente válido y es lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. Sabemos que si una paciente tiene factores de riesgo para un embarazo ectópico, como el uso de dispositivos intrauterinos, el antecedente de EPI o algunos factores de riesgo adicionales, sabemos que eso, sumado a un ratio de beta que no progresa adecuadamente, pues nos va a modificar el riesgo. No me voy a detener aquí. Esto, digamos que no se ha extendido de manera amplia. En el momento en que se propuso el modelo M4, mostró unos valores predictivos positivos amplios y unas sensibilidades amplias. Sin embargo, en su validez o en su validación externa no se han alcanzado los mismos desenlaces y eso ha hecho que, digamos, que no se haya difundido de manera rutinaria en todos los protocolos y la mayoría de los sitios siguen utilizando solamente el ratio de beta o el seguimiento de la programación de la beta con la ecografía, que finalmente tiene las sensibilidades más altas. Los mismos autores proponen un modelo adicional, que es un modelo en el que suman la progesterona. Como ya lo dijimos, la progesterona tiene algunos bemoles, sobre todo en relación con que no permite definir la ubicación del embarazo, pero también es válido. Hoy en día su uso es poco difundido y necesitan validación, digamos que en otras poblaciones. Yo creo sin duda que con la sospecha clínica, la ecografía, el ratio de beta, podemos hacer un diagnóstico oportuno de manera temprana de los embarazos ectópicos. Para hacer un abordaje práctico, toda paciente que tenga una prueba de embarazo positiva con una ecografía negativa se llama un PUL. Si es sintomática, sale el protocolo. Pensemos que es un ectópico roto y esta paciente pues será hacerle su manejo. Esta paciente le hago una beta inicial y una beta en 48 horas. El seguimiento me puede mostrar que bajó. En esa paciente que bajó, yo le hago una beta HCG en 1 semana o una prueba de orina en 2 semanas y la sigo hasta prueba negativa. Si aumentó con un ratio por encima de 1.53, lo más probable es que sea un intrauterino. Hago un seguimiento hasta que mi beta esté en rangos discriminatorios y hasta ver saco intrauterino. En las que están en la mitad, ojo con esto, hago una tercera beta hasta superar los 2.500 sin ver saco intrauterino o
hasta que lleve 3 mediciones que se mantienen en meseta. Estamos hablando de 7 días aproximadamente de seguimiento. En ese momento repito el ultrasonido y si no veo nada, definitivamente estoy ante un PUL persistente o ante un embarazo ectópico. Si veo la imagen o signos probables de embarazo ectópico, pues pasaré al manejo del embarazo ectópico. Si no, pues pasaré al manejo del PUL persistente, que me adelanto un poco, y es el manejo médico de los embarazos ectópicos. Es el mismo manejo. Para llevar a la casa con relación al diagnóstico temprano, piense que todo embarazo temprano puede ser un ectópico hasta que el seguimiento de la beta-HCG demuestre lo contrario. En nuestro medio, yo creo que la beta-HCG seriada y el seguimiento por ultrasonido son las mejores herramientas. Recuerde que no hay afán para hacer intervenciones en una paciente que está asintomática. Por tanto, la prudencia y el seguimiento estricto son claves para estas pacientes. Muchas gracias. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Creo que nos quedó más que claro ese abordaje del PUL. Daremos a continuación paso al doctor Isaac Vargas Barrios. Doctor Isaac es médico cirujano de la Fundación Universitaria San Martín de Bogotá, especialista en ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria San Martín de Barranquilla, especialista en medicina materno-fetal, Universidad del Rosario, docente universitario y coordinador del servicio de ginecología de la Clínica Puerto Azul, aquí en la ciudad de Barranquilla. Para nosotros, un placer saludarlo, tenerlo aquí, doctor Isaac. El auditorio es el suyo con la segunda parte de la ponencia, manejo médico del embarazo ectópico. Bienvenido, doctor. ¿Tienes el audio, Isaac? Sí, ya, perdóname. Déjame intentar de nuevo. Bueno, recordemos de todas maneras para los asistentes, en estos momentos tenemos conectado 367 asistentes, una muy buena asistencia para todos y comentarles que al final de la presentación de las 3 discusiones que vamos a tener hoy, las ponencias, tendremos el espacio de contestar las preguntas dirigidas a cada uno de nuestros especialistas. Entonces, para recordar que en el chat se pueden escribir, las tendremos en cuenta, las anotaremos y al final, en el proceso de discusión, comentaremos entonces. Perfecto, doctor Isaac, se está viendo la presentación, ya la tenemos en pantalla gigante y escuchamos bien. Sí, señor. Listo. Podemos comenzar. Adelante. Bueno, vamos a entrar y vamos a ganar tiempo. Me quitan los 2 minutos esos que se gastaron ahí, harto. Ok, Listo. perfecto. Bueno, vamos a arrancar con el manejo médico. Voy a ser muy práctico. Es un tema interesante, de esos temas que quizás te toca aprender y te toca apasionarte porque es un día a día. Muy bien lo hablaba Mauricio, es con un impacto en la morbimortalidad muy importante, lo que te hace saber o te hace tener en cuenta de que tienes que tener todo muy claro, ¿no? Entonces vamos a entrar en el tema de cómo debemos tratar el manejo, el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, realmente cada vez que leo más este tema o cada vez que lo escucho, y estos días que lo leía me daba cuenta que realmente cada vez más sé menos de ectópico, ¿no? Por eso me encargo de ver todos los ectópicos del centro donde estoy para hacerlo que mi cerebro esté muy acostumbrado a todas estas imágenes. Y igual no me confío porque aprenderse los protocolos como se los voy a mostrar no es nada fácil, entonces yo siempre los invito a que vayan y los busquen, pero sí tener claro en un contexto general lo que tenemos que hacer de entrada, ¿no? Entonces tenemos en el manejo 3 puntos: un manejo expectante, un manejo médico, un manejo quirúrgico, que es el que va a hablar Paola ahora posterior a mí, ¿verdad? Entonces uno a veces imaginarse que en un embarazo ectópico puede hacer un manejo expectante casi que no te lo podrías creer, pero realmente sí, como vemos en esta columna de la izquierda, ¿verdad?
muy bien lo hablaban en la charla anterior, espera, no hagas una intervención que sea extra, ¿no? Y que pueda poner en riesgo la salud, tal como pasaba con el uso del misoprostol y ahora con este tema de poder uno categorizar bien los embarazos viables, no viables y demás, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al LSC y de cuándo aparece la frecuencia cardíaca. Igual pasa lo mismo con el metrotexate porque no es inocuo, ¿no? Ni para la mamá, ni para llevarte la gran sorpresa que posteriormente te aparezca un bebé, ¿no? Entonces, si yo tengo una más asintomática con beta menos de 1000, con unos cambios en disminución importantes a favor de beta entre un 15 y un 20%, realmente mi ecografía es una ecografía normal, no estoy viendo ningún tipo de algo que me llame la atención en trompas, en fondos de saco y demás, libre, pero además mi paciente está de acuerdo con ello, mi paciente tiene un acceso rápido a la urgencia, mi paciente tiene los signos claros para consultar y aceptar además los riesgos, yo seguramente voy a proponerle un manejo expectante, ¿verdad? Ir mirándolo igual, es una paciente que voy a estar viendo muy, muy de cerca cada 48, 72 horas. Todo lo contrario, pues me hará hacer un manejo como tal expectante, ¿verdad? Pero no es simplemente decirlo porque sí, pero hay datos que realmente avalan el manejo expectante en el embarazo ectópico, como lo vemos en esta revisión sistemática importante, con 2 estudios controlados, aleatorizados, 153 pacientes, donde se incluyeron muchísimos pacientes. La muestra no era tan grande, pero más o menos alrededor de unos 150 y 200 de cada lado, y se pudo ver que no había una diferencia significativa entre el manejo expectante y el manejo activo en pacientes con características como el de la columna esta izquierda que yo les estoy mostrando. Entonces realmente tiene una evidencia importante yo poder hacer un manejo expectante cuando escojo muy bien mi paciente, ¿verdad? Ya a la hora de irme al tema del manejo médico, pues créanme que el metrotexate cada vez tiene menos adeptos, sino que realmente estamos buscando otras alternativas que nos puedan ayudar, pero realmente en lo que respecta a su efectividad y demás, miremos la tasa de sanar, de curar y de actuar bien cuando tengo betas por debajo de 1000, realmente es cerca del 98%, por debajo de 2000 del 94%, de 5000 del 96%, entre 5000 y 10000 va disminuyendo un poco y por encima de 1000 casi 81%, pero sin embargo no es despreciable esta tasa, ¿verdad? Como les decía, es un medicamento que no es inocuo, ¿verdad? Y por eso tiene unas contraindicaciones tanto relativas como unas contraindicaciones absolutas que al final todo lo contrario se va a convertir en las indicaciones, ¿no? Entonces, unas contraindicaciones pues absolutas, todos lo sabemos, embarazos intrauterinos. ¿Por qué? Por la relación que tiene el metrotexate con las malformaciones cardíacas del sistema nervioso central, como la craneosinostosis, la microcefalia, pero además de ello con alteración de todas las extremidades superiores e inferiores, con acortamientos múltiples y demás, y además de ello alteraciones faciales, ¿no? En pacientes con evidencia de inmunodeficiencia, pacientes con moderada o severa anemia, leucopenia, trombocitopenia, que sea alérgico a alguna sensibilidad negativa al metrotexate, pacientes con úlcera péptica o con algún tipo de actividad pulmonar como serositis, neumonitis y demás, pacientes con difusión hepática y renal, amamantando, pacientes que tengan un embarazo ectópico roto, paciente que esté inestable, ¿okay? Paciente que realmente no quiera participar de ello o que no quiera aceptar realmente transfusiones en caso de que lo necesite, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a las relativas, pues tenemos embarazos ectópicos con embriocardias positivas, seguramente ahí no va a funcionar tan bien que yo tenga niveles de betas muy altos, como son las betas por encima de 5000, entonces ya sabemos que betas por debajo de 5000 es una buena indicación de metrotexate, por encima de 5000 no, eso lo vamos a mostrar en los algoritmos. Pacientes con masas mayores a 4 centímetros, está contraindicado relativamente, el riesgo de ruptura es muy alto, por debajo de 4 es una buena indicación, y pacientes que se rehúsan a utilizarlo, ¿no? Entonces, hay muchas formas y muchos protocolos o régimen para el metrotexate, como es la única, la doble y la múltiple, ¿no?
y realmente familiarizarnos con ellos no es tan complicado. Estamos muy familiarizados con la única, estamos muy familiarizados con la múltiple, pero la doble te deja un poquito de dudas ahí, aunque es muy sencillo, ¿verdad? Tengan en cuenta algo, y es como una de las conclusiones, y hoy lo hablaba con el grupo de ginecólogos de nuestra clínica, de tener en cuenta que cuando utilizamos dosis única, siempre las dosis únicas obviamente tienen un menor efecto adverso, pero la vamos a utilizar por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Las dosis múltiples realmente la vamos a utilizar 1 miligramo por kilo, ¿no? Entonces, realmente utilizamos el doble, la dosis doble, no única, 50 miligramos metro cuadrado inicial, hacemos una beta y luego vamos a hacer un control beta. Recuerden que en los primeros días puede haber una elevación de beta y no corresponder realmente a que no sea un funcionamiento adecuado del tratamiento. Por eso es importante medirlo entre el día 4 y el día 7. Entre el día 4 y el día 7, tú tendrás que tener una disminución de más o menos un 15, un 20% para decir que el tratamiento ha sido adecuado. Pero lo que sucede es que aquí, en la dosis múltiple, lo que se hace es utilizar dos dosis, ¿no? Una dosis el día 1 y una dosis el día 4, ¿no? Entonces, es un poco, difiere simplemente que colocas una segunda dosis, obviamente como lo hace con la dosis única, como lo vemos aquí en el simple, que colocas una sola dosis y luego vas a medir entre el día 4 y el 7 tu beta para mirar si disminuyó un 15% y si fue estable o no. Pero hay evidencia realmente, porque desde hace mucho, desde el 74 hasta el 2016, pues bueno, vamos a mirar si yo utilizo una dosis, utilizo dos. Tenemos ese estudio acá, en los chinos, 6 estudios controlados, aleatorizados, ahí miren, desde 1974 hasta acá, y realmente lo que se pudo ver es que comparar, ¿verdad?, una dosis única con la doble y con la múltiple en cuanto a efectos adversos y en cuanto a seguridad, como lo vemos aquí, realmente está muy a favor de una sola dosis, como lo vemos aquí, cómo se va hacia la derecha, ¿verdad? En estas dos gráficas, compararlo aquí con la dosis única con la doble y con la múltiple. Entonces, en cuanto a buenos resultados y a cura, realmente está a favor. Se vio que era una cura igual en utilizar en pacientes, sobre todo tubárico, que me estoy refiriendo, donde utilizamos una sola dosis. Utilizar una sola dosis es tan bueno para curar como para tener menos efectos adversos, como lo vemos en esta segunda gráfica. Entonces, existe toda la evidencia que está muy a favor de utilizar una sola dosis, ¿sí o no? Entonces, créanme que me demoré la tarde tratando de hacer los algoritmos y demás. Igual ACOP en su boletín, ese boletín 2018, el boletín 193 lo deja muy explícito. Así también lo encontré en la Sociedad Canadiense, lo encontré en la española, lo encontré en varias guías, y de hecho ustedes se dan cuenta que este protocolo del Clinic, muy bien detallado y preciso, también nos ayuda a guiar de una forma fácil en ello, ¿no? Entonces, la dosis simple, que la vamos a utilizar en quiénes, y aquí yo sí quiero que nos concentremos, podemos anotar, y si no, y también ir al computador y mirar el protocolo, ¿no? Entonces, cuando tengamos pool persistente, muy bien lo decía Mauricio, el tubárico y el intersticial lo vamos a dividir en dos, con embriocardia y sin embriocardia, ¿verdad? El cornual. El que no tiene embriocardia lo vamos a subdividir en dos, ¿no? El que tiene beta menos de 5.000 y más de 5.000. Entonces, en los pool persistentes, en los tubáricos, ¿ok?, sin embriocardia, y en los intersticiales con beta menor de 5.000, el régimen recomendado es la dosis única. Y la dosis única podemos tomar el día 0 como el día 0 o el día 1, colocamos 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal intramuscular. Ya sabemos que entre el día 1 y el día 4 puede haber una elevación, o el día 3 una elevación de beta que no le vamos a dar mayor importancia. Puede haber dolor y la paciente puede cursar con los efectos adversos del metotrexate, como son la estomatitis, la náusea, la diarrea, el dolor abdominal. Ok, pero entre el día 4 tomamos una beta, ¿listo? Y luego la vamos a volver a tomar el día 7. Entre el día 4 y el día 7 tenemos que tener una disminución del 15%. Si tuvimos una disminución del 15%, realmente hemos tenido un buen tratamiento, ¿verdad? Pero si no, entonces quiere decir, podemos hacer dos cosas. Nos pasamos, ¿verdad?, para el de la dosis
doble y volvemos a colocar 50 miligramos por metro cuadrado superficie corporal intramuscular, o nos sentamos con nuestras pacientes y decidimos si queremos otro metotrexate, conociendo ella los efectos, ¿verdad? Realmente y encontré los efectos de elevación de transaminasas del metotrexate son muy poco comunes, realmente son leves y además tienen una buena respuesta al suspenderse. Es decir, su relación con falla hepática es realmente bastante baja. Sin embargo, con el tema de la anemia por su efecto de acción, que es un antagonista del ácido folínico, ¿verdad? Es la forma por la cual interfiere el DNA y hace que la proliferación a nivel placentaria no se dé, razón por la cual se detiene el embarazo. Realmente su relación con la anemia es importante y por eso utilizamos el ácido folínico cuando lo utilizamos en dosis múltiples, ¿no? Entonces, lo tenemos en cuenta de esta manera: pacientes con embarazos, pool persistente, tubárico e intersticiales con beta por debajo de 5.000, la dosis única es una buena opción. Pero si yo tengo un intersticial, ¿verdad?, con una beta mayor a 5.000, pero con una frecuencia cardíaca negativa, ¿verdad? No tengo embriocardia, tengo una beta mayor a 5.000, el régimen recomendado es el múltiple. ¿Ok? ¿Y cómo es el múltiple? Tal cual está aquí. Escogemos día 0 o 1, 1, 3, 5 y 7 y vamos a colocar 1 miligramo de metotrexate interdiario, ¿no? Por 4 dosis. Y en el medio vamos a colocar el ácido folínico o el levofolinato a 0.1 miligramos por kilo. Ese lo colocamos. Este puede ser oral, créanme que este intramuscular, perdón, y también lo hay oral. Es difícil de encontrar acá en Colombia. Yo tengo un laboratorio en Bogotá, a veces trato de mandarlo a hacer, pero en la clínica tengo levofolinato de calcio, que es una segunda opción y lo podemos colocar también endovenoso. ¿Ok? Es decir, y lo hablo mucho con hematóloga, las dosis que utilizamos realmente de metotrexate nosotros en nuestras embarazadas son pequeñas para las que utilizan realmente para lo que él está hecho en cuanto a la quimioterapia, ¿no? Utilizan dosis de 500 miligramos, dosis hasta 1 gramo, realmente 10 veces mayor que la dosis que nosotros estamos utilizando. Entonces, pero, ¿cuál es la idea de colocar el folínico o el folinato? Para inhibir, ¿ok? Lo dejamos 24 horas que actúe y luego lo inhibimos, dejamos descansar el cuerpo y volvemos a las 24 horas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? También tenemos que esperar, ¿verdad? Que los niveles de metotrexate posterior a la medicación disminuyan más de un 15% más o menos entre el día 5 y 7, ¿verdad? Si tenemos una disminución del más del 15%, realmente hemos tenido un buen tratamiento, pero si no, entonces lo que tenemos que hacer es ofrecer tratamiento quirúrgico y demás. Es decir, entre el día 3 y 5 ya debemos ir buscando un poco de disminución de beta, más del 15%, entre el día 5 y 7 también. Eso nos va a ir hablando de que estamos teniendo un buen tratamiento, pero si después de aquí tendríamos una última opción o de colocar metotrexate o realmente poder decir que vamos a irnos al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, fíjense bien, acá era una intersticial con beta más de 5.000 con frecuencia cardíaca negativa. Acá tenemos un intersticial, un cornual con beta más de 5.000, pero con frecuencia cardíaca positiva. ¿Listo? Con embriocardia positiva. ¿Qué tenemos que hacer acá? Combinarlo. ¿Ok? Acá vamos a combinar metotrexate intramuscular, una dosis, pero tenemos que ingresar, ¿verdad? Aquí pueden ver la agujita, ingresar al saco. Eso se hace a través de una sonda que conectamos al traductor, como se hace en las aspiraciones ovulares. Yo normalmente me apoyo con los especialistas de fertilidad y por vía transvaginal colocamos la sonda, pero bueno, el grupo de Mauricio, Arturo, en Clínica Merced, que lo hacen porque tienen un buen entrenamiento también con sus agujas especiales. Entonces, se coloca, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer reducción cardíaca, ¿no? Colocar el KSL sacular, listo, hacer reducción cardíaca, colocar para que, obviamente, producir la sistolia, listo, y luego colocar el metotrexate intramuscular. Si te es muy difícil por la ubicación y demás, pues tú podrías colocar primero la intramuscular, eso disminuye un poco la vascularización, y luego a las 24, 48 horas tienes el espacio para con tu sonda transvaginal ingresar y colocarlo. Realmente el éxito está entre un 66 y un 100%. Entonces, vamos claro hasta ahí, ¿no? El intersticial por debajo de 5.000, ¿sí o no? Con frecuencia cardíaca negativa, y el intersticial por encima de 5.000, ¿no? Por encima de esto. Ahora, nos quedan los cervicales y los de cicatriz de cesárea, ¿no? Entonces, recuerden que estos los tenemos también con frecuencias cardíacas positivas, con embriocardia positiva,
y con embriocardia negativa, ¿no? El tratamiento de elección en los cervicales, cicatriz de cesárea con embriocardia negativa, es el régimen múltiple, como lo expliqué aquella vez, ¿vale? Vamos, 1, 3, 5, 7, y en el medio colocamos el folínico, hacemos los controles de beta entre el día 4 y 7, entre el día 7 y 11, o entre el día, 3 y 5 sería acá, y 5 y 7, porque es menos, es interdiario, y miramos si hay una disminución del 15%, vamos bien, y si no, pues podríamos considerar ofrecer la cirugía, ¿no? Lo importante es que posterior a colocar metotrexate seguramente la vascularización va a disminuir mucho, por lo cual la histeroscopia, que sería una buena opción de acuerdo al centro donde te encuentres, que nosotros contamos con ellos, pues sería lo más viable para ofrecerle a nuestro paciente, ¿verdad? Pero si tengo una paciente con un cervical y con embriocardia, entonces tengo que combinar. Mira, acá le colocamos solo el múltiple cuando tengo embriocardia negativa, pero aquí vamos con el segundo tip ya, ¿verdad? Dosis única, metro cuadrado de superficie corporal, cada vez que tengamos embriocardia positiva, KCL. Es como uno de los mensajes que vamos a ver al final, llevarnos para casa, ¿no? Entonces, si tenemos un cervical con frecuencia cardíaca positiva, KCL sacular, y le vamos a colocar el régimen múltiple, como le hemos explicado en las anteriores diapositivas, ¿verdad? Si tengo un cicatriz de cesárea con frecuencia cardíaca positiva, cicatriz de cesárea, la anterior era un cervical, entonces el cicatriz de cesárea tendría que combinar, ojo, créame que hay varios protocolos para hacerlo. Este es uno como el que se ha repetido muy bien porque tiene un éxito del 100%, entendiendo que cada vez más tenemos que tratar de utilizar menos el metotrexate, y por eso al final les mostraré algo del por qué, por los efectos adversos que tiene y demás. Pero si yo tengo un cicatriz de cesárea con embriocardia, entonces tendríamos que combinar KCL sacular, metotrexate sacular en la misma aguja, ¿verdad? Hacemos reducción cardíaca, colocamos KCL, producimos asistolia, intrasacular, colocamos el metotrexate y lo combinamos con metotrexate intramuscular 25 miligramos, ¿verdad? Éxito 100%. Podría hacer estos dos, ¿verdad? Hay grupos que hacen estos dos o combinar estos tres, que me llevaría a un éxito de 100. Sería importante entonces combinar el sacular KCL con metotrexate, estos dos, o compararlo con estos tres, como muy bien nos mostraron en el buen trabajo que realizaron en Clínica Merced, ¿no? Entonces, era como lo que quería mostrarle en cuanto a metotrexate, ¿no? Pero además de metotrexate, nos quedan uno en cicatriz de cesárea, sobre todo sin embriocardia. Se viene hablando mucho de colocar el balón de contrapulsación aórtica, y si no lo tenemos, que colocar la sonda intracervical, insuflarla, ¿verdad? Y de tal manera que esto nos pueda producir isquemia, y de ahí pues tener varias opciones, ¿no? Una evaluación y mirar cómo está la vasculatura y ver si podemos hacerlo a través de histeroscopia o a través de un legrado por aspiración. Entonces son trabajos que se vienen tratando de proponer. Para hacerlo ellos se necesita una N bien importante para realmente proponerlo y estandarizarlo de tal manera que podamos, en la medida en que de ello, disminuir mucho el uso del metotrexate, como se viene pregonando sobre todo los franceses, ¿no? Pero le traigo esto acá que ayer mi residente me los facilitó, ¿verdad? En aras de traer algo nuevo y distinto en relación a sonda, en relación a metotrexate, era poder utilizar el letrozol inhibidor de aromatasa. Entonces, miren aquí un trabajo bien interesante, una N pequeña, 14 para la paroscopia, 14 para metotrexate, 14 para el letrozol, ¿verdad? Con unas características demográficas similares, pero cuando uno va a mirar, ejemplo, los tiempos de beta y cómo fue la evolución de la beta en los tres grupos, pues se da cuenta que realmente con el medicamento no hay una diferencia significativa en comparación al metotrexate y a la paroscopia al día 4, al día 7 y al día 14, como lo vemos aquí. Es muy similar, y obviamente
sin los efectos adversos del metotrexate y sin llevar a nuestra paciente a cirugía, sin decir nada, que la laparoscopia me parece a mí maravillosa y sin satanizar el metotrexate, que realmente no hay vida y paraíso en el ectópico por ahora sin el metotrexate, ¿verdad? Pero también lo podemos mirar desde el punto de vista de transaminasas, y miré que obviamente aquí la laparoscopia y el letrozol seguramente van a tener un poco de ventaja sobre el metotrexate en cuanto a elevación, aunque es muy leve la elevación que se puede presentar del metotrexate y muy poco común, pero también la alteración de las trombocitopenias, muy leve o casi nada la presentación de trombocitopenias en el letrozol. Y además de eso, el otro tema es un tema de fertilidad. Yo quisiera hablar tantos temas de estos metotrexate que aparecen en ese boletín, probablemente por horas de tiempo. Realmente la fertilidad no se ve afectada, pero aquí realmente va y lo mira y mira la hormona mulleriana y realmente no hay una diferencia tampoco significativa en comparación de los tres grupos. O sea que el letrozol realmente nos ofrece una buena alternativa. La sonda intracervical también nos ofrece una buena alternativa. Mientras, seguimos con el metotrexate. Realmente para llevarnos a casa, manejo expectante cuando tengamos beta de menor de 1000, metotrexate en masa menos de 4 y betas menos de 5000 siempre, metotrexate en dosis única siempre por metro cuadrado de superficie corporal, en dosis múltiple a 1 miligramo por kilo intercalado con el ácido folínico para evitar la anemia, y siempre que haya frecuencia cardíaca positiva, colocar el KSL intrasacular. Entonces, realmente sin salsa no hay vida, sin metotrexate no hay paraíso, pero realmente resulta ser la solución a muchos problemas ahora y es lo que tenemos. Gracias. Doctor Isaac, muchísimas gracias por su presentación. Esa última diapositiva marcó definitivamente la insignia de cuando usted está en sus ponencias. Felicitaciones y muchas gracias por dejarnos ese manejo médico claro, y que en el momento de las discusiones tenemos unas preguntitas para hacer. A continuación estamos con la doctora Paola Arroyo Peña, con el tercer tema, en el manejo quirúrgico del embarazo ectópico. La doctora Paola es médico cirujano de la Universidad Libre Seccional Atlántico, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Libre, fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y un entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva y en el manejo de dolor pélvico crónico. Es miembro del grupo de endometriosis de la Clínica Porto Azul A1, donde es coordinador también el doctor Isaac Vargas. Y doctora Paola Arroyo, el auditorio, los asistentes son todos suyos. Bienvenido desde tierras lejanas donde se encuentra. Me hiciste trasnochar. Buenas noches. Con su excelente ponencia. Adelante, doctora. Claro, quería preguntarte si me sale la pantalla completa ahí o no me sale la pantalla completa. Hay un espacio que dice compartir del lado derecho, nosotros viendo si se puede quitar en el clip. Voy, dame un segundo. Pero está en modo revisión, Arturo. Ok. ¿Cómo? Está en modo revisión, tiene que ponerle en modo... ok, listo. Ahí sí, ¿verdad? Ya la estoy compartiendo. Cuando la pones en modo presentación, tienes que entrar otra vez a compartir y escoger la ventana donde ya aparece tu presentación completa. Ok. Aquí. Espérate un segundo, pantalla completa. No, dale, ahí te dice ventana. Te dice ventana okay. Y escoge la ventana en la que aparece ya la diapositiva completa. No, pero no me sale. Ay, Dios. Espérate, selecciona pantalla para compartir. Me sale revisión, no sé por qué no me sale la ventana ahora. Y ahí no me sale, ¿verdad? No, ahí ahorita mismo no estamos viendo pantalla. Ok, y ahí tampoco. Espérate un segundo. No. Wait. Vamos a compártela como pantalla completa entonces y después baja la diapositiva y la abres en modo presentación. Ok.
Ahí voy, dame un segundito aquí. Pantalla completa aquí. Ventana. Aquí me sale compartir. Listo, y ahí me sale, sí. Me No, le sale, sigue ¿me saliendo escuchan? compartir, pero toca Sí, colocar ahora ponle modo presentación. modo presentación abajo. No, que me sale que estoy compartiendo la ventana, pero no me sale. Modo presentación, Dios. Ok. Ahí, no me sale. En la parte de abajo donde está una copita de presentación, Sí, en la copita estoy poniéndola, pero no me sale. Pau, cierra todo, vuelve a abrirla y hazlo como hiciste la primera vez. Ok, espérate un segundo. Deja de compartir pantalla y todo. Ya, ahí voy, dame un segundo. Te hablo en italiano, ¿me entiendes mejor? No, esto es. Listo, yo abro aquí. Pau, si te va mal en la carrera, después del trasnocho le echas la culpa a Jaceman. Sí, no. No faltaba más. Tenemos ya unas preguntas en el auditorio. Doctor Isaac, prepárese que tiene unos buenos interrogantes por acá en cuanto a ejemplos prácticamente de la dosis del metotrexate, como la dosis la mencionó muy bien, de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Varios de los asistentes mencionan si podría hacerse el ejercicio con una paciente de 70 kilos. Hay una opción de 75 kilos. Entonces, para ahorita, cuando ya nos toque la discusión, pues comentar cuál sería la dosis exacta de esa paciente según el peso que nos están mencionando. Hay uno de 75, uno de 70, y obviamente como para ir sacando el área de superficie corporal. No sé cómo estoy yo aquí. Ahora estoy súper. Se me cerró y no he podido abrirla. Espérate un segundo. Es que me sale pestaña de Microsoft. Arturo, si quieres para ir avanzando, no sé si si tienes preguntas de los dos primeros panelistas para ir aclarando y vamos dándole tiempo a la doctora Paola que vaya ajustando las Perfecto. diapositivas. Claro que sí. Entonces, como lo mencionamos, pues las preguntas que en estos momentos se están realizando en el chat radican básicamente en la explicación de un caso clínico en donde si la paciente pesa 75 kilos, ¿cuál sería la dosis a administrar en esa paciente? Digamos que es el ejercicio matemático de los dos ejemplos que están en este momento consultando, una de 75 kilos y una de 70 kilos. Eso es como una de las preguntas que evidenciamos acá. Hay otra pregunta también interesante en donde mencionan que en el caso de hacer manejo médico del embarazo ectópico en cicatriz de la cesárea, ¿cuánto tiempo debe esperarse para ese manejo, corregir el nicho y evitar de esa forma otro ectópico per se a la aplicación posterior del tratamiento del embarazo ectópico en cicatriz de la cesárea? Pues si tenemos de pronto algún comentario de esas dos preguntas, doctor Isaac, podemos contestarla y después le damos paso a la doctora Paola. Hola. Me sale algo. Bueno, esto Perfecto, ahorita mismo lo sale. veo. Si abajo de pronto desea colocar el modo de presentación también, creo que se vería Sí, completa la presentación. El audio, perdió el audio ahora. Ya, ¿me escuchas? Ok, perfecto, ahora sí. Dios, no, qué locura esto.
Tranquila. Doctor Isaac, no sé si de pronto tenga el espacio para la respuesta. ¿Escucha? Sí, Estoy intentando listo. abrirlo por otro lado. Se escucha, doctor Isaac, sin problema. Mira, mi residente es, mejor dicho, me mandó la calculadora por el WhatsApp. Le voy a decir es que la mande ahí. A ver, ¿cuánto pesa la señora? 70. Hay un Listo, caso con ¿cuánto 70 es? kilos. Sí, es una calculadora, o sea, yo no me voy a saber la dosis, es una calculadora, simplemente debe medir que 1,60. A ver. Perdón. 1,60. 70 kilos. Metro cuadrado. 1.7. Entonces sería 1.7, sería multiplicar el 1.7 por el 70. Eso es lo que le va a dar la dosis del metro cuadrado. O sea, lo toman en una calculadora, como la tengo yo acá. Metro cuadrado de superficie corporal. Ingresan el peso, 70, 1.60 que mida la señora. Ahí nos dice la dosis, me dio 1.7. Y eso, obviamente, se lo hacemos por el peso, que sería ¿cuánto? 70. 1.7. ¿Tiene una paciente así o qué? 60. Eso. 70 dijo el señor, ¿no? Sí, 70 kilos. Perfecto. Sí, entonces serían 60. Perdón, la calculadora. Arturo. Sí. Por 1.6. Sí, 96 miligramos. Entonces tienen que ver el vial de su clínica, de cuánto vienen las ampollas, y con base en eso, seguramente lo tendrán que cerrar en 100, ¿no? Porque va a ser muy difícil que saquen el resto. Así también lo explica muy bien en el protocolo del CLID, ¿no? Claro eso, no, pero la respuesta es muy sencilla, es buscar la calculadora en la internet. Voy a decirle, a ver si la podemos mandar ahí, y la tienen en el chat, que está el ejercicio es muy fácil. Sepa cuál es la dosis, sí. El resto téngalo a la mano. O sea, calcular la superficie corporal, hay 10.000 calculadores, lo busca en Google y ahí calcula la dosis, que viene siendo muy similar a la de 1 miligramo por kilo, pero yo creo que no vale la pena, no se angustien por eso. Lo importante es que sepan cuál es la dosis por metro cuadrado, que calculadoras hay. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. Yo creo que avancemos con la doctora Paola. Ya ella va a hacer la presentación en modo revisión, que creo que se alcanza a ver las diapositivas. ¿Cómo hago esta en modo revisión? Espérate un segundo, que ahora estoy más enredada yo aquí. Sigue con las preguntas entonces, Arturo. Perfecto, listo. ¿Qué era la otra que teníamos acá? Una pregunta en donde nos decían, ¿cuánto tiempo debe esperar la paciente que se le hizo el manejo médico con metotrexate en embarazo ectópico de cicatriz de la cesárea para corregir el nicho y evitar otro ectópico per se? Ok, ahí el tema es el siguiente, que más o menos se tendría que esperar de 3 a 6 meses que pase el efecto del metotrexate, ¿no? Para todo, ¿no? Para procedimientos quirúrgicos, para embarazos y demás, sería como el tiempo mínimo. Ya después toca, posterior a la resolución, volver a hacer una evaluación, ojalá con reconstrucción, 3D y demás, para evaluar la posibilidad de cierre y qué beneficios tendría, ¿verdad? Hacer el cierre y no, pero mínimo tendría que esperar de 3 a 6 meses. Perfecto. Otra pregunta aquí relacionada con embarazo ectópico cervical, pero con frecuencia cardíaca positiva. Dice que se utiliza los 3 regímenes
o Sí. solo los dos primeros que mencionaste, utilizando el cloruro de potasio sacular versus el metotrexate sacular, y si no funciona, aparte como segunda opción, el metotrexate intramuscular. ¿Me preguntan o está afirmando? Está preguntando. O sea, es que es muy claro, mira, es muy claro, ¿verdad? ¿Me escuchan? Realmente, sí. Perfecto, doctora Paola, ya le doy paso. ¿Aparecí o no aparecí? Sí, ahí Sí, está señor. perfecto. Bueno, aquí me van a disculpar, estoy en un computador fuera de mi casa, estoy por otro lado, estoy a las 3 de la mañana, de verdad discúlpenme, esto se me enredó aquí, pero bueno, a mí me tocó, como digo yo, la última parte, la que cuando Isaac Vargas no resuelve con el manejo médico, no funciona, nos toca irnos al manejo quirúrgico. Originalmente la charla pues tiene la corrección de que es el manejo quirúrgico, no laparoscópico, ahí nos fuimos con el tema del manejo laparoscópico del embarazo ectópico. Dios. Abrir presentación. Wait, ahora esto no me corre, Dios. Pau, prueba mandándomela a mi correo electrónico y yo veo si yo te la proyecto. Ya te escribo por interno. Ok, listo, ya te la reenvío. Seguimos, Arthur, entonces. Entonces seguimos nosotros, doctor Isaac, aquí mientras que se corrigen los impases técnicos, tranquilo. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Mencionaban aquí que en el ectópico cervical con embriocardia, frecuencia cardíaca positiva, utilizo los tres regímenes que se explicaron o solo los dos primeros, que son No, los que hablan del sí. cloruro de potasio sacular con el metotrexate sacular. Y el metotrexate intramuscular, 25 miligramos es lo que propone, ¿verdad? Éxito 100%, pero yo decía, tú podrías utilizar, porque esto es un protocolo, pero realmente hay varias corrientes. Podrías utilizar el sacular, el intrasacular KSL, que veía una pregunta por ahí, más o menos son 12 C, las 2000 equivalentes, lo que colocamos de KCL, ¿no? Para producir la sistolia, los 12 C, los 2000 equivalentes. Y colocarías el metotrexate sacular, que sería 50 miligramos sacular, y podrías compararlo. Aquí está, bueno, estás tú, o sea, podemos discutirlo porque el trabajo de Mauricio, tu trabajo, el trabajo de sus residentes, Andrea y demás, o sea, ustedes trabajaron, tengo entendido, en colocar el sacular y el metotrexate y el KSL, ¿no? Correcto, sí, señor. Sí, y el correo. Y el Sí, te lo estoy mandando. y el resultado fue bueno, ¿no? Pero este protocolo que encontré acá, esto lo encontré en Clinic, encontré muy avalado también en la sociedad canadiense, que recomiendan una dosis extra de metotrexate. Realmente recibiría casi que un esquema de doble dosis, ¿no? O sea, como un esquema múltiple de metotrexate más el sacular. La dosis que se recibe de KCL es de muy bajo riesgo para la madre, ¿no? Inclusive a veces ustedes saben que uno con la aguja lo que hace literalmente es hacer una cardiocentesis, una reducción, y casi que ya colocar el KCL podrías obviarlo también, ¿no? Pero así está en este protocolo, ¿no? En general, para sumar un poco a lo que ha dicho Isaac, en general con el embarazo en cicatriz de cesárea,
digamos que se está construyendo la información. El consenso en general es hacer algo, que hay muchas opciones descritas. De hecho, incluso está descrito que si el que lo maneja probablemente es un equipo quirúrgico, la tendencia va a ser a darle una resolución quirúrgica con muy buenos resultados y con el desenlace adicional de que resuelven el problema real, que es la cicatriz o el defecto, en este caso del nicho, y que cuando el grupo que lo maneja generalmente es un perinatólogo o personas que hacen ultrasonido, generalmente van a utilizar más las intervenciones percutáneas. Y al final en el camino parece que la tendencia hoy va caminando mucho más al desenlace quirúrgico, pero yo siempre le digo, usted tiene que hacer la opción que más tiene a la mano. Si usted tiene una persona experta en hacer manejo quirúrgico, pues retírese y deje que lo haga él. Si el más experto es usted, que él lo sabe hacer poniendo una inyección, pues ponga la inyección y acompañe a la paciente. Perfecto. Bueno, por horas del tiempo y los impases técnicos que hemos tenido con la tercera presentación, pues damos el inicio a continuar con la discusión del caso. Hay muchos interrogantes que se pueden hacer acá. En estos momentos preguntan o también nos mencionan la importancia que puede tener la resonancia magnética si juega un papel importante, sobre todo en el manejo y la identificación del embarazo del ectópico y la cicatriz de la cesárea. ¿Qué de pronto podemos mencionar con respecto a esas medidas diagnósticas también? Con el fin, digamos, de compararla con la sensibilidad que puede tener el ultrasonido que hacemos rutinario nosotros para descubrir estos embarazos ectópicos en cicatriz de la cesárea. ¿Lo hablas tú, Mau? ¿Lo hablo yo? ¿Lo hablas tú o lo hablo yo? Diagnóstico ultrasonográfico. No, sí. ¿Que resonancia o diagnóstico ultrasonográfico para ectópico, no? De cicatriz, ¿no? Correcto. Bueno, o sea, realmente el ultrasonido ofrece, es fácil de hacerlo, o sea, es fácil de replicarlo, no, perdón. Costo-efectividad es menor. Y realmente hoy día con los signos ecográficos que nos permiten diferenciar los embarazos de implantación baja y los embarazos en cicatriz de cesárea, recuerden el COCH, el 1, el 2, ¿verdad? Vemos si está sobre el ismocelo, sobre el nicho o por debajo del nicho. Realmente por ultrasonido bien entrenado podemos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y vemos hoy varios signos, ¿no? El signo de los tortrimos, de poder dividir el útero casi que en 4 diámetros, y uno, de acuerdo a la ubicación del saco gestacional, poder mirar si es un cicatriz de cesárea o si es un no de implantación baja. Entonces, eso es superior realmente a la resonancia, ¿no? Es superior a la resonancia. Y ahora tenemos el ultrasonido con reconstrucción 3D, de 4D, que también ofrece. No, ya no hay que colocarla. Correcto, perfecto. Sí, digamos que las nuevas herramientas sí tenemos ese aval. Doctor Mauricio. Estamos mal de tiempo. Tenemos una pregunta aquí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Sí, creo que estamos mal de tiempo. Dejo ya mismo que vamos directo a las preguntas. Sí, exactamente. Aquí vamos directos a las preguntas y es la que estamos contestando ahorita. Sí. Un apunte de pronto aquí que están mencionando con respecto al embarazo de localización desconocida, doctor Mauricio. En esos casos en donde la paciente persiste con niveles de beta en meseta, ¿cuál sería entonces la opción de tratamiento para esta paciente? Bueno, paciente que sigue con niveles en meseta se llama PUL persistente, que para efectos prácticos, como les decía al principio, piense que es un ectópico, que usted no sabe dónde está y le va a hacer manejo médico, todo lo que ha dicho Isaac en el momento. Yo tengo las diapositivas de Pau, me confirman si las vamos a ver o no. Si sea un resumen. No, por tiempo. Ahora del tiempo no. Por tiempo ya no. Por ahora del tiempo no nos daría. ¿El tiempo de quién? ¿De qué? De la actividad, Isaac. De la actividad. Estamos aprendiendo. Bueno,
Listo. Jayman, Entonces, dígame. yo puedo sugerir que Pau 10 Sí, minutos, sí, si están de acuerdo. O sea, que un Pau esfuerzo está en grande. Europa, 3 de la mañana, se conectó para participar. Digo yo. Hay muchos residentes, ellos ahora no tienen que dormir, tienen que estar conectados estudiando. Hágale, digo yo, por lo que diga el jefe. Y aquí el chat menciona que la D, que hable. ¿Están viendo? Perfecto. 10 minutos. El audio, mi doc. El audio. No se le escucha el audio, doctora Paula. El audio no se le escucha. ¿Me escucha? Ahora sí, perfecto. Claro y fuerte. Ahora sí. Ok, entonces, déjame un segundito, yo amplio aquí. Ya lo habíamos dicho, creo que podemos pasar esa diapositiva. También podemos pasar esa diapositiva. Recordemos que el tratamiento quirúrgico de la paciente con embarazo ectópico, ya lo había mencionado el doctor Isaac, y es sospecha de ruptura del embarazo ectópico, no hay discusión, no hay un buen seguimiento, fracaso en el tratamiento médico, hay embarazo heterotópico, necesitamos ampliar el diagnóstico porque no lo tenemos claro y ahí tendríamos como complemento al pool y a todo este tema, ecografías pues no siempre ven lo que nosotros queremos, y que para mí es muy importante la preferencia de la paciente a la hora del tratamiento. Al final del día ella es quien define. Dale, Mao. Mao. Devuélvete. Ok, entonces sabemos que podemos realizar manejos laparoscópicos, manejos por laparotomía. Sin embargo, siempre vamos a preferir el manejo laparoscópico por todas las ventajas que este significa. Sabemos que es menor tiempo operatorio, menor sangrado, menos riesgo de infección, estadía más corta en la clínica y un retorno más rápido y más corto a las actividades de la vida diaria y al trabajo. Sin embargo, siempre yo le digo a las personas, el manejo perfecto o el manejo ideal de una cirugía va a ser el que usted mejor tenga la posibilidad de hacer. La laparoscopia, en teoría, es una técnica maravillosa para el paciente, es una técnica maravillosa para todo el equipo en general, pero si usted maneja la laparotomía, creo que todos conocemos cirujanos que hacen laparotomías supremamente rápidas. Entonces, siempre la técnica quirúrgica podrá ser la que tenga más adiestramiento del cirujano, sobre todo cuando tenemos una paciente en shock. Se puede realizar, vamos a concentrarnos en la mayoría de presentación de embarazo ectópico de la paciente con embarazo tubárico. Dale, Mao. Y tenemos que a esas pacientes se les puede realizar salpingectomía o salpingostomía por laparoscopia o por laparotomía, prefiriendo siempre el manejo por laparoscopia. En el caso de la salpingectomía, todos la manejan, el retiro de la trompa parcial o totalmente. Se prefiere siempre que sea totalmente para evitar el riesgo de tejido trofoblástico residual. En el caso de la salpingostomía, se realiza una resección lineal prácticamente sobre la trompa, tratando de hacer excisiones de todo el tejido trofoblástico con posterior reparo de esa trompa. Seguimos, Mao. En el caso de la salpingectomía por laparoscopia, ya sabemos que permite la extracción completa o parcial de la trompa. Usualmente la podemos hacer por laparoscopia con energía bipolar o energía avanzada. Clásicamente por laparotomía se puede realizar por corte de frío, por así decirlo, y sutura ligadura. Si ya decide quitar un fragmento de la trompa, pues prácticamente retírela toda, ya que es posible que pueda quedar tejido residual en los cuernos y puedan replicarse los embarazos ectópicos de forma posterior. Dale, Mao. En el caso de la salpingostomía por laparoscopia se realiza incisión longitudinal, como ya les había dicho, de la trompa, normalmente por cauterización monopolar a la hora de elegir la energía, digamos, por la vía laparoscópica. Pero técnicamente es un procedimiento que debe ser manejado por el cirujano, es decir, debe tener adiestramiento en ese procedimiento, ya que siempre va a existir el riesgo de que quede tejido de embarazo ectópico y se produzca retención de ese tejido. En el caso de la salpingostomía, comparado con la salpingectomía, se asocia con una mayor tasa de embarazo intrauterino. Sin embargo,
se puede producir un daño tubárico que pone de manifiesto la presentación de un nuevo embarazo ectópico en las pacientes de forma posterior. Bueno, no sé si este video corra. Dale, Mao, a ver si a ti te corre. ¿Te corre el video o no te corre? No, señora. Ok, bueno, realmente es un video que yo, el que quiera, se lo puedo pasar, un video didáctico sobre una salpingostomía para hacer la observación prácticamente de lo que es la técnica quirúrgica como tal. Dale, Mao. Listo. Entonces, para hacer la aclaración, ¿cuáles van a qué procedimiento quirúrgico? Las consideraciones más importantes para una salpingectomía: no deseo fertilidad futura, pacientes que tienen repetición de embarazo ectópico en esa misma trompa, paciente con ruptura o daño en la arquitectura de la trompa, paciente con contraindicación definitivamente para tener manejo médico, paciente con embarazo heterotópico. En el caso de las pacientes que van a salpingostomía, las que tienen deseo de fertilidad futura, historia de infertilidad, y esto es importante porque ahí también van a ir las pacientes que no tienen la posibilidad de experimentar una técnica de reproducción asistida. En ocasiones nosotros decimos, ay, pero esta señora de repente no tiene pinta pues de poder hacerse una técnica de reproducción asistida. Pues realmente si la paciente quiere conservar la trompa, hay que brindarle esa posibilidad si médicamente o quirúrgicamente no está contraindicado. Dale, Mao. Pues ya vamos a hacerlo, el resumen en general de ese metaanálisis, que es una revisión de la comparación entre las dos técnicas. Prácticamente lo que concluye es que la salpingostomía tiene en algunos estudios ciertas ventajas sobre la salpingectomía con respecto a la consecución de embarazos intrauterinos posteriores. Sin embargo, en algunos estudios controlados randomizados, prácticamente se considera que los embarazos posteriores es exactamente igual. Dale, Mao. En cuanto, espérate, pasa ahí. Pasa esa diapositiva. En cuanto a otro tipo de valoraciones, como lo que tiene que ver con el, bueno, para resumir, porque sé que estamos de tiempo, cuando se hace una comparación entre salpingectomía y salpingostomía, se hace una comparación entre salpingectomía y salpingostomía, debemos tener en cuenta que la salpingostomía puede permitir una mayor posibilidad de embarazos intrauterinos posteriores. Sin embargo, la posibilidad de hacer embarazos ectópicos también es muchísimo mayor. Ninguna de las dos técnicas afecta ciertos componentes como recuento de folículos antrales, hormona antimuleriana y hormona folículo estimulante a largo plazo. Dale, Mao. Dale, Mao, dale. Vámonos a las conclusiones. En conclusión, el abordaje quirúrgico de la paciente, el laparoscópico, siempre va a ser la vía de elección. La elección de la técnica quirúrgica de resección va a depender de los factores propios de cada paciente. Por lo tanto, la medicina personalizada es de vital importancia, y aquí también tiene mucho que ver el tema del adiestramiento del cirujano. Siempre ofrezca realmente lo que tenga mayor capacidad de hacer o lo que usted domine mejor. La salpingectomía pues siempre le va a ofrecer mejores desenlaces en pacientes con factores de riesgo para un nuevo embarazo ectópico, y definitivamente no se ha demostrado una afectación de técnica quirúrgica sobre respuesta ovárica para un embarazo subsecuente. Qué pena hacerlo así como volando, pero ya se nos acabó el tiempito. Pero está clarito, mi doctora. Muchísimas gracias. De todas maneras, la participación suya con el manejo quirúrgico del embarazo ectópico, creo que las diapositivas fueron claras en el momento de su exposición. Y hay unas preguntitas que de todas maneras el auditorio las menciona como para mencionarlas rapidito. En esta última parte quirúrgica, con respecto a por lo menos salpingectomía versus salpingostomía, ¿qué tanto se puede hablar con que la trompa quede realmente funcional?
Es básicamente Y la el riesgo de pregunta embarazo ectópico posterior, ¿no? subsecuente, correcto. Sí, ahí realmente, qué pena que hablo despacio, pero es que me tocan la puerta porque estoy hablando muy duro aquí. Realmente la evidencia es muy, digamos, compartida. El riesgo del embarazo ectópico posterior en una trompa que básicamente está dañada siempre va a ser alto, pero tenemos que explicarle a la paciente. En mi experiencia personal, la mayoría de las veces que nosotros tenemos ese encuentro con la paciente antes de cirugía, yo le digo, si encuentro la trompa muy dañada, es probable que la tenga que quitar. Existe la posibilidad de preservarla, pero te puede volver a suceder lo mismo. Y la mayoría de las pacientes siempre te dicen, ¿sabe qué? Quítemela. Es muy poco probable que la paciente, si tú le explicas bien, ella, digamos que se vaya en contra de una decisión médica cuando existen argumentos, pero el daño de la trompa siempre va a estar y la posibilidad de que se repita el embarazo ectópico también. Pero vamos nosotros a aplicarle eso a una paciente que de repente no tiene hijos y tampoco tiene la posibilidad de una técnica de reproducción asistida. Es complicado porque estamos definiendo el futuro, digamos, reproductivo, independientemente de que esa paciente nosotros sepamos que le puede costar después. Entonces es un poquitico complejo la toma de la decisión, pero informada la paciente lo orienta a uno muy bien. Perfecto. Doctor Isaac. ¿Te escucha, sí o no? Sí. Sí. Un tema, y es, no sé, es aporte y pregunta, que yo creo que cabe para que discutamos ahí y nos enriquezcamos con esto. En el manejo del embarazo ectópico de cicatriz cesárea, Mau, y que tú que tienes tu casuística con Arturo bien importante, y Pau que los opera, Royal realmente nos habla de poder utilizar la histeroscopia. ¿Sí o no? Entonces, sería, estoy excluyendo a las frecuencias cardíacas positivas, ¿no? Nos quedamos con las frecuencias negativas. Entonces, sería, en un protocolo, y que en Royal está escrito, lo pueden buscar, o sea, es o mirar la vasculatura y con base en ello colocar metrotexate, por así decirlo, enfriar un poco el cuadro, y luego con el histeroscopio y el recestoscopio, ir a hacerlo la resección del embarazo ectópico, ¿no? Hemos tenido dos casos así, lo hemos resuelto, son no de hora último, de antes con el doctor Humberto Espinosa, y tuvimos la oportunidad de hacer la resección. A mí realmente al comienzo me parecía un poquito, yo decía, bueno, ¿cómo vamos a entrar con el recestoscopio y tratar de hacerlo? Y sería una vasculatura importante y que podría producir un sangrado importante. Entonces, pero el metrotexate te ayudaría. Veía en el chat que comentaba la doctora Marrugo del tema de la embolización, pero es como ir poniéndole ya más cositas, no sé, o sea, seguramente te va a dar algo de seguridad también, pero entonces es poder comparar no solo costo-efectividad, sino también poder comparar una embolización versus una dosis baja de metrotexate o de una sonda y le disminuí la vasculatura y luego voy con histeroscopio y con el recestoscopio y hago resección. ¿Por qué también lo digo? Porque sabemos que cuando hacemos manejo médico del embarazo ectópico, o sea, eso son 3-6 meses. O sea, nos casamos con la paciente 3-6 meses. O sea, eso es mientras sí. La venta baja y el spotting, y además la ecografía es bien tenaz. O sea, uno le ve ahí la imagen heterogénea importante y que no cede casi el tamaño. Mira, yo insisto. Bueno, primero creo que nos estamos saliendo un poquito del tema y de embarazo en cicatriz de cesárea y de los tratamientos. Podríamos hacer un congreso entero. Pero yo creo que la insistencia es, en embarazo ectópico, en cicatriz de cesárea, hay muchas opciones de tratamiento descritas. Usted debe ofrecerle la más eficiente en su entorno a la paciente. Hoy en día, la literatura favorece en cuanto a desenlaces y solución mucho más el manejo quirúrgico. En el manejo quirúrgico está la vía vaginal, la vía laparoscópica o la vía histeroscópica. ¿Cuál? La que su cirujano tenga más experiencia y exponga menos a la paciente. Entonces, esa es una decisión. Ahora, el momento de hacerlo, antes, después, obviamente, depende de la pericia
de su cirujano. Hay muchas opciones descritas. La sonda especializada para ocluir también ha funcionado y funciona bien. El manejo médico con metotrexate también funciona bien. El ejercicio hay muchas opciones, todavía no hay un consenso sobre cuál es la mejor. Use la que mejor le pueda ofrecer a su paciente en su contexto. Si usted está en Leticia, es distinto a si está en Bogotá. Si usted está en Tumaco, es distinto a si está en Barranquilla. Entonces, afortunadamente, el consenso es que usted debe hacer algo. No deje de hacer. Haga lo que tenga a la mano. Bueno, y el otro tema es la que no quiere interrumpir, ¿no? La que no quiere interrumpir con el embarazo de cicatriz de cesárea. Ya ha tenido 2. Acretismo a la semana, obviamente, se lo diagnosticamos a la semana 13. Ya sabemos y tenemos muy claro los signos de acretismo temprano y llevar a la semana 34 y 35 y que nazca. Esa es la otra opción también. Correcto. Porque cuando lo ven viable, con frecuencia cardíaca positiva y te dicen no quiero interrumpirlo, entonces porque realmente ahí vendría el feticidio, ¿no? Doctora Paola, vamos a cerrar con usted con un par de comentarios. Hay muchas preguntas en el chat, pero ya sabemos que por aras del tiempo y el compromiso, pues nos toca finalizar. Sin embargo, nos llama mucho la atención preguntas como comparar o si se complementan o hay la necesidad de complementar la salpingostomía con el metotrexate. Si hay de pronto estudios o la situación para que se presente, y ahí mismo puntualizar que en el contexto de la laparotomía, ¿qué sutura se pudiese recomendar con el fin también de disminuir la respuesta inflamatoria al manejo conservador que se quiere hacer en ese caso? Bueno, lo que pasa es que en cuanto al uso combinado con metotrexate sí está descrito y de hecho puede conseguirse una mejoría en la respuesta, y no sería ni siquiera la combinación de las técnicas, sino los efectos secundarios del metotrexate que ya el doctor Isaac venía revisando y digamos a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar. La paciente con metotrexate es una paciente que necesita seguimiento, ¿cierto? Y a veces no tenemos pacientes que estén dispuestas a hacer ese seguimiento. Entonces va y luego te dicen, bueno, y usted me operó, pero también me tiene que estar haciendo. Es una paciente bien compleja. Si uno la ve cuando tienen metotrexate previo y van a cirugía que tienen progresión, realmente digamos que de repente en nuestro medio, pero sí está descrito el manejo conjunto de metotrexate. Sin embargo, de repente no es tan práctico en nuestro día a día. Y lo otro con respecto a de pronto tipo de sutura o recomendaciones para disminuir los procesos inflamatorios en esos procesos conservativos. Con respecto al tipo de sutura también es, por así decirlo, bastante, digamos, el proceso inflamatorio está de base, como quien dice, independientemente de que utilicemos suturas de reabsorción temprana, suturas de reabsorción tardía, prácticamente el proceso inflamatorio de base ya lo tiene la paciente. Entonces yo creo que más allá del tipo de sutura que nosotros vamos a utilizar es que la paciente sepa que una vez nosotros hacemos ese reparo, ella está a las puertas del embarazo ectópico. Créeme que en la práctica diaria muchas pacientes solitas te dicen, pues quíteme la trompa, porque definitivamente yo considero que operamos bastantes embarazos ectópicos y la paciente sola te termina diciendo no. Ya después del manejo, digamos, del manejo con metotrexate y todo eso, que ya llegan a cirugía, te dicen, no, doctora, no quiero volver a pasar por esto, digamos, nuevamente. Entonces es lo que pienso que va más allá de todo lo que tiene que ver con el tipo de sutura. A mí me parece más el adiestramiento en la técnica, es decir, si yo manejo muy bien, como decía Mauricio, la laparotomía, pues esa debería ser lo que yo como médico debería hacer, y si yo manejo muy bien la laparoscopia, pues definitivamente, y que tengo alrededor de mí. No es lo mismo un hospital de segundo nivel a un hospital de tercero o cuarto nivel, como el doctor Isaac, que llama al de laparoscopia y viene corriendo, y le hace una histeroscopia, le hace una laparoscopia y tiene todo para hacer las cosas.
Entonces yo creo que médicamente nosotros ubicarnos en cada paciente que tenemos, en cada lugar que tenemos, y no intentar ser héroes porque la evidencia es maravillosa, es divina, a mí me encanta, pero desafortunadamente si yo estoy haciendo una curva laparoscopia y mi paciente llega con inestabilidad hemodinámica, seguramente el médico la va a abrir o va a empezar a hacer una curva con una paciente de ese tipo. Entonces es como individualizar cada caso y que el paciente tenga participación en la toma de decisiones. Artur, yo tengo dos comentarios. Uno, entre el ectópico y la enfermedad molar y trofolástica hay un solo paso. Entonces, esos PUL que tú llamas persistentes, esos ectópicos que no te resuelven, esos incompletos o esas embarazos no viables con betas sostenidas, siempre pensar en enfermedad trofolástica, y hoy tenemos en nuestro centro un caso que compartimos con Jason. ¿Ok? Una señora que empezó como un probable no viable, terminó luego como un ectópico, realmente un cuadro muy bizarro, confuso. Hoy la tenemos después de 3 meses con betas de 4,000. Entonces ya estamos estudiando imágenes de todo para hacer la junta médica con oncología, ¿no? Porque es eso, ¿no? Hay un solo paso, ¿no? Entre el PUL persistente, el ectópico y la enfermedad trofoblástica y la mola, ¿no? Como entre la preeclampsia y la MAC, esa preeclampsia que no mejora. Hoy le decía a mi residente, ojo, ese tópico que no resuelve, esa beta que no baja, lo primero que tienes que pensar es que seguramente es una enfermedad trofoblástica y apoyarte con el servicio de oncología ginecológica y oncología. Bueno, vale, muchísimas gracias. En el chat evidenciamos los agradecimientos de sus charlas, la puntualidad que hubo en los tópicos que se manejaron. Despejaron muchas dudas, pudieron haber quedado otras, pero por horas del tiempo, como mencionamos, no pudieron ser resueltas. Agradecemos enormemente a FECOLSOP por darnos la oportunidad de estar iniciando con esta presentación de ustedes 3 panelistas. Doctor Mauricio Gómez, muchísimas gracias. Doctora Paola Arroyo, muchísimas gracias. Doctor Isaac Vargas, muchísimas gracias. Y efectivamente, pues agradecerle a todos los participantes. Tuvimos un total prácticamente de 400 en nuestra sala en el momento de sus charlas. ¿Y qué podemos decir? Consideramos que fue unas presentaciones muy buenas y un excelente debate al final. Feliz noche para todos, agradecerles y muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Que te vaya bien, que te vaya bien. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Hermano, hasta luego, gracias. Chao.